Buenos días. Hola, bienvenidos a todos. Estamos hoy en nuestro día 2 del Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica. El día de hoy vamos a arrancar las ponencias aquí en la sala 1 con experiencias en la atención de salud mental con perspectiva de género. Y tenemos unas grandes ponentes el día de hoy para presentarlas y dejarlas con nuestra líder del día de hoy. Va a ser Erika Valtierra Gutiérrez. A ver, esperen. Chicos, ¿se nos están cruzando los audios? Sí, perdón, es un error mío. Sí, cierren sus ventanas, por favor. Esperen, tengo que buscar Esperen, es un error mío, denme un segundo. También nos apoya con la enseñanza orientada a temas de psicología clínica para denme un segundo. voluntarios de salud mental, quienes brindan una psicoterapia de baja intensidad llamada Enfrentando Problemas Plus, diseñada por la Organización Mundial de la Salud. También supervisa el trabajo. Tenía la ventana abierta de una sesión de otra sala, perdón. Buenos días a toda la audiencia y disculpen esta confusión. Es que tenía abierta la sesión de la sala 1, en fin. Pero buenos días y bienvenidas todos y bienvenidos a esta sesión donde, bueno, quienes nos acompañaron el día de ayer sabrán que hoy vamos a discutir, vamos a analizar la metodología de la intervención pedagógica para fomentar la mejora en la calidad interpersonal en la atención de los usuarios en los servicios de salud, las y los usuarios, y particularmente para fomentar el trato digno. Ayer platicábamos brevemente sobre esta metodología basada en una pedagogía constructivista, también en la educación popular. Y para eso, el equipo pedagógico de Trato Digno ha elaborado una propuesta pedagógica para la formación de formadores con esta aproximación educativa. Y de eso nos van a hablar Kenji Pío Robles y Oscar Bautista. Para quienes no los conocen, para los que son nuevos en esta sala, con este tema, bueno, pues Kenji es psicólogo formado en la UNAM, tiene una larga experiencia trabajando temas de derechos humanos, pues también temas pedagógicos, temas de acompañamiento psicoemocional. No voy a hacer mención a toda su vasta experiencia con distintos grupos poblacionales, con niños, con población migrante, sobre todo con niños, en fin. Y bueno, además es amante de la cocina, de los gatos, del yoga, en fin. Oscar, por otro lado, es psicólogo. Él es formado en la Universidad Autónoma de Chiapas hace ya varios años. También ha trabajado diversos proyectos en torno a pedagogía con adultos, pedagogía con niños también, temas que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos. Y desde hace 5 años ambos trabajan particularmente con personal de salud en una pedagogía para fomentar el trato digno en los servicios de salud. Entonces, en realidad ya tiene pues este tiempo que se han especializado en distintos estados de la República, sobre todo en el estado de Chiapas. Bueno, sin más, los dejo, Kenji y Oscar. Yo voy a estar atento al chat, en el cual, por cierto, al momento no veo ningún comentario, Yetzeli. Entonces, si en privado me dices si tenemos audiencia, porque no logro ver aquí a nadie que comente algo en el chat. Pero bueno, muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Kenji y Oscar, por favor. Gracias, muy buenos días. Gracias, Sergio. Buenos días a todas, a todos, a todos quienes ya están en la sala. Ya hay algunos, ya está María del Pilar, quien nos acompañó el día de ayer y hoy está de vuelta. Ernesto ya se está presentando. Y Yeya, que también está, Aurora
Ganem desde Colombia, que se está sumando a esta sala. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión con un instante de presencia, ¿no? Que nos ayude a ponernos en sintonía de lo que vamos a ver el día de hoy en relación a cómo compartir herramientas para formar formadores en temas de trato digno que acompañen a los prestadores de servicios sociales, de servicios de salud. Entonces, bueno, para hacer nuestro instante de presencia, les pediría a todas, a todos, a todos quienes nos están acompañando, que aunque no los veamos, no nos dejen solos en este ejercicio y lo hagamos en conjunto, ¿no? Entonces, hacerlo, quienes estén allí desde donde nos estén mirando y escuchando, les voy a pedir que nos sentemos con nuestra espalda recta, nuestros pies bien plantados sobre el piso y vamos a poner nuestras manos sobre nuestros muslos. Espero, exacto. Y vamos a acomodarnos en nuestra silla de tal manera que nos sintamos bien asentados en la silla, que nuestra columna esté bien alineada, que no esté ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás, sino justo en su centro. Vamos a bajar nuestros hombros para que no estén tensos arriba, sino que caigan ligeramente. Vamos a acomodar nuestro cuello, también para que encuentre su centro. Y vamos a cerrar nuestros ojos un instante. Y desde este lugar vamos a dar 3 respiraciones lentas y profundas sin lastimarnos a partir de este momento y respiramos. Sostenemos el aire un instante y exhalamos. Una vez más vamos a respirar. Sostenemos el aire un instante y exhalamos. Una respiración más, respiramos profundamente. Sostenemos el aire y soltamos. Seguimos poniendo toda nuestra atención a esta respiración y vamos a dar un pequeño recorrido por todo nuestro cuerpo para ver cómo llega a la sesión, respirando y sintiendo con nuestros pies, cómo se sienten nuestros tobillos, respirando y sintiendo cómo están nuestras rodillas, nuestros muslos, respirando. Y si encontramos alguna molestia, solo respiramos, tratando de aliviar, de quitar cualquier tensión. Respiramos y sentimos nuestros glúteos, respirando, y si existiera alguna molestia, solo respiramos para liberar, soltar e identificar cómo llega cada parte de nuestro cuerpo a esta sesión. Sintiendo nuestro abdomen, nuestro estómago, nuestra espalda, sintiendo cómo está nuestro pecho, sintiendo nuestros hombros, y si existe alguna molestia, respiramos y soltamos. Eso es, sintiendo nuestros brazos,
nuestras manos. Y si hubiera alguna sensación de incomodidad, solo respiro y suelto. Aflojo mi cuello, mi nuca, mi mandíbula. Respirando y sintiendo mis mejillas, mis ojos. Y trato de aflojar ese punto que está en medio de mis cejas, solo respirando. Sintiendo mi cuero cabelludo, mis oídos, sintiendo mi cabello. Y desde esta sensación voy a dar 2 respiraciones lentas y profundas para ir regresando a este espacio. Inhalando ahora, sosteniendo y soltando. Eso es. Una segunda respiración. Sosteniendo y soltando. Muy bien, vamos a ir regresando, abriendo poco a poco nuestros ojos, conectando con la luz, los colores y esta pantalla con estas personas que les acompañan en esta mañana. Pues bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan a esta sesión? Si nos pueden ayudar poniendo en el chat cómo se sienten, cómo sintieron su cuerpo, si lograron acompañarnos en este ejercicio de respiración y presencia. Estaría muy bien para que podamos interactuar y escucharnos. Dice Aurora, y ella dice muchas gracias y nos pone una carita. Si alguien más nos quiere compartir cómo llega, cómo está, pues es momento de ponerlo ahí en el chat para que sepamos que están ahí y que nos estamos acompañando. Muy bien, queremos... Muy bien. Ay, perdón, sí, Aura. Dice... muy bien. Dice Ernesto, muy contento de estar en la sala. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Si alguien más quiere compartirnos cómo llega, puede ponerlo ahí en el chat. Y si no, pues vamos a comenzar. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Oscar, quien nos va a acompañar. Dice Víctor, llega muy bien, dice. Perfecto. Pilar nos dice, estaba tensa porque pensé que no llegaba y el ejercicio la ha relajado. Muy bien. Bueno, pues llegaste y llegaste muy a tiempo. Dice Courtney Baur. Ay, Baur, no sé decir tu nombre, perdóname, pero dice que una muy buena manera de empezar. Bueno, pues ahora sí, comencemos, pues. Entonces, compartir la pantalla y le cedo el micrófono a mi compañero Oscar. Muchas gracias, gracias a todas, a todos, a todos quienes están en esta sala. Gracias, Israel, dice que llega relajado y preparado, acompañándonos desde Puebla. Pues tenemos desde varias partes de esta parte de Latinoamérica, Perú, México. Bien. Pues muchísimas gracias a todas y todos por estar en esta sala y vamos a compartirles esta experiencia que hemos denominado formación de formadores, un cambio cultural hacia el trato digno en los servicios de salud. Y compartirles un poco los antecedentes de esta
iniciativa que hemos desarrollado. Pues comentarles que a lo largo de los últimos 5 años en las que hemos estado participando, tanto Kenji como yo, como varias personas del equipo de Trato Digno, hemos implementado un proceso de formación de manera directa, digamos, este equipo que conformamos esta iniciativa, este proyecto. Hemos desarrollado en los últimos 5 años un proceso de formación con personal de salud de diferentes instancias, diferentes espacios de salud, desde primer nivel hasta segundo nivel, con este tema del trato digno. Y lo hemos desarrollado en diferentes espacios aquí en México, desde Chiapas, Chihuahua, Puebla, Morelos, Ciudad de México, y de manera en particular, lo que buscamos con este proceso es que las personas que forman parte de este proceso de formación puedan encontrar maneras, construir maneras para afrontar, prevenir y erradicar cualquier práctica de discriminación y maltrato, en particular a las poblaciones indígenas, en particular a mujeres y en particular a poblaciones que históricamente han sido discriminadas, como son poblaciones migrantes, empobrecidas. Esa es como la población con la que, de los espacios de salud con los que trabajamos. En particular, pues estos 3 perfiles: mujeres, indígenas, empobrecidas. Y justo el día de ayer comentábamos a lo largo de las 2 intervenciones que hemos tenido, tanto el día de ayer como, bueno, en el día de ayer en particular, tanto en la primera ponencia de la doctora Blanca Pelcastre, como en la segunda parte con un pequeño taller que hicimos con respecto de esta, digamos, identificación de estas estructuras que producen desigualdades. Identificamos pues que las formas de discriminación y maltrato en realidad están construidas, están justificadas y sustentadas en estas estructuras sociales que producen y reproducen formas de discriminación. Pues a lo largo de estos 5 años hemos hecho esta intervención pedagógica sustentada en la educación popular y constructivista. Ahorita vamos a comentar un poco más de qué va esta pedagogía, pero bueno, comentarles que este ha sido nuestro sustento. ¿Y por qué escogimos este sustento, este marco conceptual, este marco operativo? Pues lo escogimos un poco por nuestra experiencia previa en procesos de formación, pero también lo escogimos porque en mucha de la historia que hemos visto con respecto a los procesos de formación en varios de los espacios de salud en donde hemos tenido contacto, es que en muchos casos se basa en procesos de aprender, digamos, conceptos, de memorizar ideas, de reproducir discursos ya preelaborados, digamos, ¿no? Y en muchas de las prácticas de formación en los espacios de salud, pues es a través de rotafolios, a través de materiales que no necesariamente generan un pensamiento crítico, que no necesariamente generan una vinculación con tu propia historia, que buscan esto justo, ¿no? Como el aprendizaje de lo correcto. Entonces, elegimos esta intervención sustentada en este enfoque porque va contra ese esquema de educación que generalmente se le llama como educación tradicional o educación bancaria. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de a qué nos referimos o qué hemos retomado de esa pedagogía popular y constructivista. Las actividades justo de este marco de pedagogía popular y constructivista permiten a quienes participan reconocer en sus propias historias, en sus biografías, en sus vivencias cotidianas, pues cómo es que estas estructuras las hemos interiorizado, aprendido, cómo es que estas estructuras vinculadas al clasismo, al racismo y al sexismo las hemos naturalizado en nuestra vivencia cotidiana y las reproducimos y las repetimos pues en los espacios de salud, con nuestras familias, con nuestras interacciones sociales más cercanas. Y las actividades que hemos propuesto a lo largo de este proceso de formación justo buscan eso, que las personas pongan su cuerpo, su historia, sus emociones, su biografía, su presencia, justo como en este ejercicio que hicimos hace un momento que nos invitó a hacer Kenji, pues justo buscamos que las personas que forman parte de esta iniciativa, de este taller, de este curso, pues pongan toda su experiencia, toda su vivencia.
Y algo que es muy importante es que derivado de este proceso de formación, hemos hecho un proceso de preevaluación de los indicadores del trato digno en los espacios, en particular en 3 hospitales en los que hemos trabajado con todo el personal. Y cuando me refiero a todo el personal, me refiero desde el personal de vigilancia, el personal médico, de enfermería, cocina, directivos, administrativos, todas las áreas que forman parte de estos espacios hospitalarios, hemos trabajado con todas las áreas. Y hemos hecho esta evaluación pre-intervención y después de un tiempo del proceso de formación, hacemos una post-evaluación. Y en estas evaluaciones hemos identificado mejoras en los índices de desempeño del trato digno, en estas dimensiones y acciones del trato digno que justo el día de ayer también la doctora Blanca Belcastre nos daba una explicación muy amplia de este marco y de sus acciones específicas. Sin embargo, bueno, a lo largo de estos años hemos llegado a un poco más de 1,800 personas, y han sido 5 años de trabajo muy intenso con procesos de fortalecimiento en diferentes espacios, de fortalecimiento continuo. Sin embargo, pensamos que estas intervenciones y dadas los beneficios que hemos identificado, pues tendría que llegar a otros espacios, sostenerse de manera autónoma por los mismos espacios de salud en donde hemos desarrollado estas implementaciones. ¿Cómo le hacemos entonces? La pregunta, ¿nos ayudas con la siguiente hoja? Es, ¿cómo le hacemos entonces para poder, digamos, como avanzar en este proceso? ¿Qué hacemos para poder mejorar las posibilidades? Pues, y hemos hecho este proceso de formación de formadores justo con la intención de, pues, llegar a más personas. Pero, ¿cuál es el marco? Cuando hablábamos del marco de educación popular, ¿a qué nos referimos con este marco de educación popular? Pues bueno, la educación popular es una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica que está basada en la participación, en el diálogo y en la complementación de distintos saberes. Es decir, este proceso de formación busca que sea un proceso donde las personas realmente construyan los conocimientos a partir de sus propias vivencias. Y hemos retomado estos principios de la educación popular, en particular estos 4 principios de la educación popular, porque reconocemos que eso es lo que hace la diferencia en el proceso. Es decir, si queremos realmente transformar las prácticas clasistas, racistas y sexistas, tenemos que asumir que la educación tiene puede ser el espacio simbólico y el espacio de formación en donde se pueden o reproducir estas prácticas clasistas, racistas y sexistas, o pueden ser el espacio, y deberían de ser los espacios, en donde se ejemplifiquen estas relaciones de poder, se observen estas relaciones de poder y se deconstruyan, se transformen estas relaciones de poder. Entonces, bueno, estoy iniciando, digamos, con el último elemento de la posición política, porque reconocemos que los espacios de interacción en procesos de formación no solamente tienen que ser esto, como un encuentro donde hay alguien que comparte verdades, sino en realidad, y en particular en este tema que se vincula con el tema del trato digno, tenemos que reconocer que este proceso es un proceso que nos atraviesa a todas y todos, y que si queremos romper estas maneras de maltrato, discriminación que a veces se han normalizado en los servicios de salud, la misma práctica educativa tiene que romper con estas lógicas. Entonces, por eso retomamos este principio de la educación popular, reconocer que hay estas estructuras de poder y desigualdad, y desde la misma práctica educativa romperlas. Otro principio de la educación popular es su posición ética, la posición que tiene que ver con que este proceso tiene que apostarle por el bienestar y además por la transformación social. Es decir, la educación no tendría que ser un proceso para sufrir, ¿no? Nos han enseñado que la educación en algunos países y por lo menos en la experiencia en México y la experiencia personal también que he tenido es que nos dicen que la letra con sangre entra, ¿no? Es como un dicho muy coloquial, por lo menos en México. Y entonces es romper con esas lógicas. La posición ética es que la educación no tiene que doler, la formación no tiene que ser sufrimiento, y al contrario, la educación debe de promover bienestar, pero además debe promover una transformación social, que también se vincula con esa posición política.
Otro elemento u otro principio de este marco epistemológico tiene que ver con este marco epistemológico, que reconocemos que la realidad y además el acercamiento al conocimiento es un proceso dialéctico, complejo, que es un proceso que tiene que abarcar varias de las dimensiones, si no es que todas las dimensiones de lo que significa ser humano, y que en ese proceso, todas y todos, en ese proceso dinámico, complejo, quienes estamos facilitando estos procesos y quienes participan en estos procesos, nos volvemos educadores y educandos. Es decir, debemos de llegar con esa apertura a reconocer que no lo sabemos todo, y que las personas que llegan y participan tienen mucha experiencia, mucha información, muchos elementos que compartir con respecto de este y otros temas. Y finalmente me referiría a la parte de la propuesta pedagógica, porque esta propuesta pedagógica busca ser un proceso activo, crítico y participativo. Es decir, no partimos de la idea de que las personas no saben de entrada. Partimos de la idea de que todas las personas tienen algo que aportar a esa realidad, a ese conocimiento, y que además ese proceso tiene que ser un proceso donde el cuerpo se ponga, donde las emociones estén presentes, que regularmente en la educación tradicional lo que se prioriza es, por ejemplo, el sentido del oído, ¿no? Escucha, aprende y memoriza. Además, el objetivo es memorizar. Y no significa que memorizar esté mal. De hecho, es una habilidad muy importante. El asunto es que cuando solo se prioriza la memorización, la repetición de conocimientos verdaderos, entonces esta habilidad crítica, esta posibilidad de que sea una educación transformadora, pues queda un poco relegada. Y, sin duda, la parte de las emociones en la educación bancaria tradicional casi que quedan desdibujadas totalmente. Entonces, la propuesta pedagógica es una propuesta vivencial, una propuesta crítica, una propuesta participativa, donde realmente exista un diálogo de saberes, un diálogo, pues un proceso de intercambio realmente. Esa es la propuesta, estos son los principios que hemos retomado para este proceso de formación en trato digno. Y como mencionaba hace un momento, ¿y cómo amplificamos el alcance? ¿Cómo le hacemos para que el alcance sea mayor, para llegar a más personas con esta propuesta educativa? Adelante. ¿Me ayudas con la siguiente? Pues bueno, ahí vemos una foto de una de las actividades que hacemos. Pues hemos diseñado esta estrategia de formación de formadores, cuyo objetivo fundamental es formar a personal de salud en el diseño, o sea, que aprendan a diseñar desde este enfoque de educación popular y constructivista, que aprendan a diseñar estrategias educativas, didácticas, para que puedan, y además aplicarlas, porque tener un rol de docente, el docente tradicional, a hacerlo desde esta perspectiva constructivista y de la educación popular, pues tiene que ver con otra manera de colocarse frente a un espacio físico, frente a un espacio de interacción. Entonces es esto, que identifiquen cómo diseñar y cómo aplicar esta metodología, y además que identifiquen las herramientas, que conozcan las herramientas para replicar este taller de trato digno. Es decir, buscamos a personal de salud que estuviera interesada en el proceso, en replicar este proceso de formación en sus espacios de salud y aplicar esta metodología. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ellas y ellos conocen estas realidades de mejor manera, porque tienen un vínculo más cercano con sus comunidades y porque esto hace que sean procesos más sostenibles. Es decir, que cuando ellos vean que hay nuevas personas, que hay algunos elementos del trato digno en sus evaluaciones continuas, que observen que todavía falta fortalecer, puedan hacer algunas intervenciones. Y entonces, bueno, esta fotografía es de este primer grupo que tuvimos, en donde participaron de diferentes espacios de salud, de diferentes niveles incluso, personal de salud de diferentes áreas, personal médico, personal de trabajo social, personal de enfermería, que les interesa fortalecer a sus equipos de trabajo. Y entonces ellos formaron parte de este primer grupo. Y este proceso de formación tuvo 3 etapas que en un momento mi compañero Kenji compartirá de manera más específica, pero solo comentarles que este proceso de formación se desarrolló en 3 bloques de aprendizaje que tuvo una duración de 60 horas y estas 60 horas se distribuyeron en 3 etapas. La primera,
que nombramos como conocer y vivenciar es este primer acercamiento, que de hecho fue el mayor tiempo, fueron alrededor de 40 horas, de estas 60 horas, donde las personas pudieron pues identificar, conocer y vivenciar pues este proceso de formación de formadores. Ahorita les compartirá mi compañero Kenji pues más elementos de estas etapas. La segunda etapa es pues vinculado a este proceso de pandemia, pues toda la lógica de educación en línea pues resulta ser un elemento fundamental y justo ahora lo estamos vivenciando, este proceso de compartir, estos procesos de compartir en línea. Y la tercera etapa es cómo ellas y ellos pues aplicaron estos procesos o replicaron estos procesos de lo que aprendieron. Pues esas fueron las 3 etapas. Voy a darle la palabra a mi compañero Kenji para que él nos comparta pues en qué consistieron estas 3 etapas en concreto. Así que, Kenji, estamos contigo. Adelante. Voy a compartir ahora yo mi pantalla para que Kenji pueda mirar, les pueda interactuar con ustedes. Adelante. Muy bien, bueno, pues sepan que en cualquier momento pueden poner alguna pregunta, alguna duda que tengan en del proceso que les estamos compartiendo para que podamos ir respondiendo durante la presentación cualquier duda que tengan, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya nos plantea Oscar este reto, ¿no? Tenemos cómo formamos al personal de los servicios de salud para que ellos sean replicadores y formadores en trato digno de su hospital. Y entonces tomamos esta metodología de la pedagogía popular, constructivista y crítica, y pues entonces tenemos que echar mano de diferentes herramientas para acercarle esto a quienes van a formar a otros dentro de los hospitales o dentro de los servicios de salud. Entonces, en esta primera etapa, lo que buscamos era conocer y vivenciar. ¿Y qué es conocer y vivenciar? Pues primero es empaparnos de cuáles son los principios éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos de esto de la pedagogía popular y constructivista, y que lo podamos conocer a nivel teórico, pero lo más importante para nosotros es que las personas puedan vivenciar qué implica poner el cuerpo, poner la historia, poner su voz y sus experiencias al servicio de la construcción del conocimiento de todas, todos, todes. Entonces, lo más importante de esta primera etapa, como lo dijo Oscar, fue un proceso presencial en donde trabajamos en experimentar las actividades del taller. ¿Qué es esto de experimentar las actividades del taller? Bueno, pues nosotros tenemos un taller que hemos desarrollado o afinado, como lo dijo Oscar, a lo largo de 5 años. Entonces, en estos 5 años hemos puesto múltiples actividades, trabajado múltiples textos, inventado muchísimas preguntas, pero hemos visto que hay unos que funcionan más que otras. Y entonces ya tenemos, digamos, como muy armado un taller que nos ayuda a ir deconstruyendo, nos ayuda a que las personas vayan reflexionando sobre estas estructuras de clase, raza y sexo, y cómo estas están teniendo un impacto en sus tareas en el hospital. Entonces, lo primero que queríamos es que los participantes de este proceso de formación experimentaran de nuevo este taller. Muchos de los participantes ya habían vivido este taller de trato digno, pero en diferentes momentos de esos 5 años. Entonces, queríamos que lo volvieran a vivir, pero que además ahora, como participantes, pudiéramos hacer un momento en donde pudiéramos reconocer qué marco conceptual está detrás de cada una de estas actividades. Entonces, cualquier actividad que hacíamos, primero la vivenciábamos para poder como sentir en carne propia lo que implica, y después la analizábamos a través de un marco conceptual, que puede ser las estructuras productoras de desigualdad, que puede ser el tema del enfoque de derechos, que puede ser desde el tema de la discriminación, ¿no? Entonces le íbamos dando contenido a por qué esa actividad y no otra, ¿no? ¿Y por qué se hacen este tipo de preguntas y no otra? Entonces hacíamos las actividades, reconocíamos conceptualmente qué había detrás, y por otro, y fuimos dándoles herramientas a las personas para que identificaran cómo generar un ambiente de aprendizaje significativo. Es decir, qué se necesita para que las personas, al momento de que facilitemos, puedan aprender.
Y estos momentos de aprendizaje significativos, ¿qué necesitan? Además de conocimiento, necesitan preguntas, necesitan que las características del espacio, cómo debe de ser el salón, la iluminación, cómo debemos de presentarnos, dirigirnos, sentarnos, todos esos detalles finos que cada una en este momento podría preguntarse, ¿cuál es la mejor forma de aprender? ¿O cómo me imagino un espacio para aprender? Pues así lo hacíamos ahí. ¿Cómo tendría que ser ese lugar para que el aprendizaje caiga solito, ¿no? Y entonces, bueno, pues fuimos detallando estos elementos y además fuimos dando una herramienta que es básica de la educación popular y crítica, que tiene que ver con las preguntas generadoras. Es decir, en estos procesos no pasa como lo estamos haciendo ahora, que Oscar y yo estamos así vomitándoles toda una experiencia, sino más bien a través de las actividades y de preguntas generadoras vamos generando el conocimiento del grupo. Y estas preguntas generadoras son diferentes a las preguntas cerradas, de sí y no. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿me escuchan en este momento? Ustedes contestarían sí o dirían no. Pero si yo les preguntara, como una pregunta generadora, me podrían parafrasear los últimos 4 segundos de mi charla? Entonces ya estoy dando una posibilidad de describir un poco más los procesos, ¿no? Entonces vimos cómo generar preguntas generadoras que cuestionen, que ayuden a explotar, así como el emoticón, así, que les explote el cerebro a quienes participan. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas a través de preguntas vayan reflexionando? Y bueno, ya vimos ambiente de marco conceptual, las actividades, cómo generar un ambiente significativo, cómo construir preguntas adecuadas y luego, entonces, ¿cuál es la herramienta de quienes necesitan? Pues nuestra herramienta es una carta descriptiva de los materiales, las hojas, los plumones, o en el momento el internet, los videos y demás. Bueno, ¿qué herramientas usamos? Pues es una carta descriptiva en donde vamos poniendo punto a punto cada uno de los elementos que se van a desarrollar en el taller. Entonces, pueden ser planeaciones, pueden ser hojas guía, no sé cómo les llaman desde donde nos están acompañando, pero digamos son estas planeaciones en donde va nuestro objetivo, va el nombre de la actividad, la descripción detallada, van los tiempos, los materiales y los propósitos particulares de estas actividades. Y bueno, entonces digamos, vimos todos estos elementos en este primer bloque, pero pues antes de volver a sus diferentes espacios de trabajo, pues queríamos que facilitaran un taller. Entonces facilitaron un taller en equipo para que entonces pudiéramos evaluar entre todas, todos, cómo es la facilitación de nuestros compañeros y compañeras. Algo muy importante, como nos decía Oscar, hubo un pre y un post, y este pre y post de evaluación también implicaba una evaluación colectiva. Es decir, no había solo unas personas que evaluaran a quienes facilitan, sino es el grupo quien evaluaba el trabajo de sus compañeros, compañeras. Soy yo, se fueron todos. Ahí estamos de nuevo. Vamos, entonces esta fue la primera. Hola. Te perdimos un segundo, Kenji. Hola, hola. Sí, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver la segunda etapa de este proceso. Hola, Kenji, ¿me escuchas? Bueno, creo que Kenji está teniendo dificultades con su internet, pero no se preocupe. ¿Sigues ahí, Kenji? ¿Me escuchas? Ya, aquí estoy. Sí, les escucho. Perfecto. Perdón. Ok, es que No sé te fuiste qué un pasó. segundito. Adelante. ¿Quieres continuar con esa segunda etapa? Sí. Claro, claro. Adelante. Entonces, digamos que toda esta primera etapa fueron, como dijo Oscar, 40 horas de trabajo intensivo, presencial con las personas, compartiendo, hablando, experimentando las actividades en carne propia. Pero, bueno, en este segundo momento, lo que buscábamos era, bueno, cada quien se va a sus espacios de trabajo, pero en este contexto
es difícil sentarnos cara a cara con los grupos. Entonces, lo que buscábamos era poder construir entre todas y todos algunos elementos que hicieran que los espacios de aprendizaje virtual fueran también espacios de aprendizaje significativo, que tuvieran, fueran relevantes y fueran cómodos. Y bueno, pues entonces tratamos de hacer una adecuación de las actividades del taller de trato digno a una versión en línea utilizando la plataforma de Zoom, ¿no? Y utilizando algunos otros elementos de otras páginas que nos permitieran hacer algunas actividades interactivas o hacer algunas, poner algunos videos. Entonces, esta segunda etapa buscó juntar de nuevo a este grupo de personas que estaban siendo formadas para vivenciar y experimentar un proceso de formación de manera virtual, con actividades con los mismos objetivos y propósitos de las que vivimos en carne propia, pero en este momento en línea. Y entonces, bueno, buscábamos esto, identificar algunas herramientas para promover procesos de aprendizaje que fueran participativos en línea y que además pudieran vivenciar ellas y ellos qué es estar frente a un monitor queriendo tener una experiencia grata y aprendizaje significativo. Entonces, esta segunda etapa, digamos que pudimos valorar, presenciar, identificar qué onda con la educación en línea y los retos que enfrentamos en este momento con la pandemia. Bueno, seguimos. Bueno, y en el último momento de esta formación del personal, formadores de formadores, tiene que ver con aplicar lo aprendido. Y en este proceso de aplicar lo aprendido, lo que buscábamos era que cada participante pudiera poner en práctica y trabajar con el grupo de formadores un taller. Y el taller tenía que tener todos los puntos que revisamos a lo largo de la formación, desde un inicio, un desarrollo y un cierre, pero además ese desarrollo tenía como ciertas particularidades de un encuadre, que tuviera una actividad detonadora, preguntas generadoras, que tuviera una complementación, que tuviera una recuperación de los saberes, digamos que pudiera poner todo esto en juego para compartir un tema con el grupo. Y bueno, digamos que vivimos ahí múltiples talleres, múltiples formas en 20 minutos, que también eso es un reto importante porque a veces creemos que este tipo de pedagogía o de este tipo de procesos es solamente para procesos largos o muy grandes y no necesariamente. Podemos tener estos momentos o estas herramientas en lapsos pequeños, cortos, ¿no? Y inclusive a la distancia. Entonces, digamos que este momento era poner en práctica y tenía que ver también con la evaluación. Todas y todos íbamos a sentir en el cuerpo, en la carne, la facilitación de ese compañero, esa compañera. Y entre todos y todas íbamos a compartirle y darle retroalimentación de las cosas que puede mejorar y las cosas que hizo increíble. Entonces, de esta manera, pues, evaluábamos a través de un proceso que se llama CAP, ¿no? La metodología de CAP se llama así porque evalúa los conocimientos, evaluamos también las actitudes y evaluamos las prácticas. Entonces, este CAP, lo que tuvimos que hacer fue primero desarrollar cuáles eran los conocimientos básicos que requería un facilitador para facilitar, ¿no? Y además para facilitar un taller sobre trato digno. ¿Qué es lo que debería de saber? Después tuvimos que hacer un listado y construir cuáles serían las actitudes que debería de tener una persona que facilita desde este enfoque de la metodología constructivista y pedagogía popular y crítica. Y por último, ¿cuáles serían las prácticas? Es decir, las cosas que no podrían faltar en el desarrollo de una clase, de un taller, de una presentación, de un formador con esta perspectiva. Entonces, para esto hicimos un pre-post-test para medir estos conocimientos y algunas de esas actitudes.
usamos un instrumento de la autopercepción de las habilidades fortalecidas que cada uno pudiera compartir, qué elementos siente que sí incrementó o no incrementó. Además, evaluamos las cartas descriptivas de cada facilitador, facilitadora, e hicimos un proceso de coevaluación con todo el grupo, en donde el grupo tenía una papeleta en donde evaluaba si sus compañeros y compañeras cumplían con los requisitos, con lo que vivimos en la formación. Y de esa manera lográbamos tener, digamos, un panorama global de esta CAP. ¿Ya? ¿Y qué era lo que evaluábamos? Bueno, de entrada, si había una claridad en la secuencia didáctica, es decir, si tenía estos momentos de inicio, desarrollo y cierre con sus asegúnes en cada una de las partes. Y también evaluábamos la calidad de las instrucciones y el uso de la voz, porque en estos procesos es muy importante tener muy claro qué es lo que queremos que el grupo haga, cómo queremos que el grupo lo comparta, que puedan modular su voz de diferentes maneras, si usaban las preguntas estas detonadoras o preguntas generadoras en lugar de preguntas cerradas, y también si usaban algún tipo de material didáctico. Y lo más importante, como nos decía Oscar, es reconocer si las personas estaban partiendo de lo que las personas ya saben sobre el tema, es decir, saberes previos del grupo. Es decir, no partir de que la gente no sabe nada, sino sabemos que la gente sabemos mucho de muchos temas y entonces retomar esos saberes para complementarlos, nutrirlos o construir con todos los enfoques de cada una de las personas que participan, ¿no? Y bueno, ¿qué resultados tuvimos de este proceso? Bueno, a nivel de conocimientos, vimos que las personas que participaron en este proceso de formación, el 94% identifican los elementos de una carta descriptiva, es decir, cuáles son los pasos que no deben de faltar en la facilitación. El 84% conoce una secuencia didáctica desde la perspectiva de la educación popular, que implica saberes previos, implica tener una actividad detonadora, preguntas generadoras y, por supuesto, una complementación y un cierre. Vimos también que el 88% identifica las herramientas educativas en línea o algunas ideas para trabajo en línea, y también el 88% conoce el marco conceptual que sustenta el taller de trato digno, básicamente lo que les hemos platicado sobre estructuras productoras de desigualdad, la discriminación y las dimensiones del trato digno, para que entonces estos conocimientos puedan ser compartidos y acompañados en el proceso de acompañamiento a otros grupos, ¿no? Eso a nivel de conocimientos. Y a nivel de actitudes, pudimos constatar que el 88% de las personas que participaron en este proceso de formación mencionan tener mayor seguridad para facilitar un taller con esta metodología y que además nutría, ¿no?, su práctica, porque muchos de ellos ya daban charlas, ya daban pláticas, ya tenían que formar a personas dentro de los hospitales y hacían mucho de lo que ya compartimos, pero ahora decían que tenían mayor seguridad y tenían otros elementos para hacerlo. El 73% reconoce que es muy importante las emociones en el proceso de aprendizaje, que eso también era una parte esencial para compartirle a quienes formamos, que la educación tiene que estar basada también en el sentir, en generar experiencias gratas, en evaluar las experiencias no gratas, en saber cuáles son las emociones que están presentes en el momento en el que construimos el conocimiento. Y bueno, el 80% también indicó sentir mayor confianza para replicar un taller sobre trato digno. Es decir, que esta metodología que ya hemos, les decía, durante 5 años estado ajustando, ellos ahora tienen mayor seguridad para poder aplicarlo. Y bueno, a nivel del proceso de las prácticas, bueno, el 90% de los participantes pues concluyó su proceso de formación, que digamos eso es alto porque luego en esos procesos no todos terminan, y el 100% desarrolló su carta descriptiva con los elementos que habíamos pues compartido. Y bueno, en la coevaluación de calificación, en la calificación global,
digamos que el grupo se calificó, ¿no? Bueno, pues, tiene múltiples lecturas la coevaluación, pero si se hace un promedio general del grupo, pues su calificación en un rango de 0 a 10 calificó a sí mismo como en un 8.7 en el tema de la práctica, es decir, en el hacer en poner en práctica lo que aprendimos y lo que compartimos en el proceso del taller. Y bueno, pues digamos que este es a grandes rasgos cómo fue este proceso de formadores para el plan de salud, que ahora esperamos que ellos sean replicadores y formadores de estos tipos de procesos en sus hospitales o en sus lugares de trabajo. Y nos gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, podamos ayudarles, si algunos de ustedes hacen este tipo de procesos de formación o están interesadas en generar un proceso de aprendizaje, que nos pudieran preguntar. Bueno. Dice, con la metodología, dice Yeya, dice, con la metodología CAP, ¿cómo manejaron el sesgo de deseabilidad social? ¿A qué te refieres con deseabilidad social, Yeya? Si nos los puedes poner ahí, para que entonces pueda contestar. Pero bueno, básicamente te platico cómo se hizo la metodología del CAP. Entonces, de cada uno de los temas compartidos, dividimos qué era lo que queríamos que ellos a nivel conceptual supieran, a nivel de actitudes, cómo sabríamos que una persona identifica las estructuras productoras de desigualdad. Entonces, hicimos esta descripción y luego, ¿cómo veríamos que un facilitador está generando prácticas que identifican o que visibilizan las estructuras productoras de desigualdad? Entonces, como equipo hicimos primero una matriz en donde vimos estos elementos y vimos cómo lo íbamos a preguntar, porque tuvimos diferentes instrumentos. Dice Yeya, cuando hacemos encuestas o entrevistas semi-estructuradas, las personas muchas veces responden lo que saben que es correcto. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo rompíamos este sesgo? Bueno, teníamos una que tenía que ver con observación. Entonces, digamos que poníamos un instrumento que era, en la práctica, eran los compañeros quienes evaluaban y además apalabraban. O sea, no había mucho chance de hacerse sonsos, ¿no? Porque todos vimos si hubo o no hubo errores, si fallaron o no fallamos, si nos aburrimos o no nos aburrimos. Entonces, todo se ponía en estas como guías de observación de los compañeros y su retroalimentación, y se hacía un momento de sociabilización. Entonces, también nosotros cuando veíamos que a alguien le echaban demasiadas flores, decíamos, ¿será que sí pasó así? ¿Será que no pasó? Bueno, entonces eran las observaciones. Por otro lado, tuvimos un cuestionario, ¿no? En donde evaluábamos básicamente, esa era la parte como más de escuela, preguntábamos, ¿qué es una estructura productora de desigualdad? Y sí hay una respuesta esperada, ¿no? Sí decíamos, bueno, que esperamos que conteste esto. ¿Cuáles son las dimensiones del trato digno? Sí esperábamos que contestara lo que queríamos que contestara, ¿no? Porque era como nuestra manera de saber que tenía las bases a nivel conceptual. Y una de las lo que nos parecía muy importante es que ellos mismos pudieran evaluar qué sí cambió y qué no cambió del primer momento en el que facilitaron y el segundo momento en el que facilitaron, para que pudieran hacer como una autoevaluación. Un poco eso es como buscamos tener como la mirada del grupo, la mirada de ellos y sí un instrumento para conocer sus saberes. No sé si estoy contestando como esto del sesgo de lo correcto que la gente busca contestar. Y no sé si Oscar quiere profundizar un poco más sobre este proceso o si alguien más tiene alguna pregunta.
Pues mientras nos llega, si quieren alguna pregunta, en realidad sí, es justo eso que ha comentado Kenji, ¿no? Que normalmente las evaluaciones que se realizan son la evaluación, digamos, de quien facilita, ¿no? Como que hay un docente el que te califica. Y en este caso tratamos de romper un poco estas lógicas a través de estos procesos, ¿no? De un proceso de autoevaluación, un proceso colectivo de coevaluación y un proceso de evaluación, sí, como dice Kenji, de escolar, digamos, del tema del aprendizaje de conceptos, de ideas. Entonces, fue como esta tríada de elementos: autoevaluación, coevaluación y una evaluación de conocimientos, de saberes. Sí. No sé si alguien quiere preguntarnos algo o justo como queremos cerrar este momento, esta sesión. Si alguien tiene... ¿Me escuchas, Kenji? Algo que les gustaría saber. Y si no, pues podemos pasar a hacer un ejercicio. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Bueno, para como poder... que se corta un poco. ¿Tú me escuchas? Sí, creo que está ¿Ustedes me fallando escuchan? un poquito la conexión tuya, Kenji, me da la impresión. Oscar, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú a mí? Sí, te escucho muy bien y creo que Sí. no es tu video ni tu conexión, Oscar. Creo que temporalmente la de Kenji sufrió un breve contratiempo, pero ya parece que todo se ha restablecido. Kenji, te escuchamos bien y te vemos bien. Muy bien. Bueno, nos pregunta María del Pilar, antes de hacer el ejercicio que vamos a hacer, que si estos talleres tienen un número mínimo y el máximo de participantes. Bueno, pues el taller de formador de formadores lo desarrollamos con... fueron 22 alrededor como personas. de 22, sí, 22 personas. Y los talleres del trato digno los hemos desarrollado hasta con 30 personas, un poquito a veces hasta más, en contexto no pandémico. Ya con el contexto de la pandemia, pues se ha reducido cuando son presenciales. Y sí, facilitamos, es un facilitador y cofacilitador generalmente siempre en los talleres. Y en este proceso fuimos 3 facilitadores, porque como fue una semana intensiva, 5 días, 8 horas, haciendo circo y maromas y prácticas, corre, brinca y demás, pues fue un equipo de 3 personas. Y bueno, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que veamos un poco de qué va la metodología y qué va a ser nuestro parteaguas también para entrarle al segundo momento que tiene que ver con la caja de herramientas, ¿verdad, Oscar? Sí, así es. Y justo cerré mi cámara para poder hacer este ejercicio. Y bueno, ojalá que podamos hacerlo, aún con esta dificultad de la virtualidad y la distancia, y porque además no podemos identificar quiénes están en este grupo, más que quienes nos están respondiendo en el chat. Entonces, me gustaría que para hacer este ejercicio, si pudiéramos, bueno, nos avisan que nos quedan 2 minutos, pero bueno, nos gustaría ver si pudiéramos hacer en este minuto que nos queda, uniendo el siguiente horario, digamos, como continuarnos un poquito de largo, si fuera posible. Quetzeli, si no, bueno, veremos. Ya son justo las 12, entonces me gustaría saber cómo ves, Quetzeli. Sí, continuamos, perfecto, dice, continuamos, listo. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a requerir que tengan algo para escribir. Ojalá que tengan algo para escribir, es decir, que tengan a la mano pues una hoja, un pedacito de hoja, una libretita, en fin, que tengan algo para escribir y algo para, o sea, pluma y algo para dibujar o escribir.
Y bueno, les cuento de qué va esta actividad. Pues lo primero que vamos a hacer antes mientras consiguen, seguramente están en este momento buscando cómo escribir o seguramente ya lo tienen a la mano porque han estado tomando notas, haciendo sus propias preguntas en este proceso. Me gustaría pedirles, por favor, que antes de hacer el ejercicio, escribieran en el chat cuando ustedes van a los servicios de salud, cuando ustedes van como usuarios a los servicios de salud, ¿cuáles son, digamos, las 3 cosas que ustedes les hacen sentir seguridad y confianza cuando van a los servicios de salud? Y me gustaría, si es posible, que escribieran en el chat estas 3 cosas mínimas que ustedes dicen. Si hay estas 3 cosas mínimas, o más, si quieren pueden poner más, pero por lo menos 3 cosas mínimas que a ustedes le dan seguridad y confianza cuando van a los servicios de salud. Si nos pueden escribir en el chat, cosas que les dan seguridad y confianza cuando ustedes van como usuarios a los servicios de salud o cuando llevan a algún familiar a los servicios de salud, ya sea a una consulta o a un proceso de hospitalización. 3 cosas que a ustedes les generan seguridad y confianza. Entonces, escríbanos, por favor, en el chat de este espacio. Esos 3 elementos que les pueden dar seguridad y confianza. Entonces, pues les leemos. Dice, cuando se realizan actividades de reflexión sociopolítica, estas conllevan a una autoevaluación de sus propias condiciones institucionales que pueden conllevar a desagrados de sus propias situaciones dentro de las instituciones que les dan marco. ¿Se han presentado esto? ¿Cómo abordan esta situación? ¿Cómo lo toman las instituciones en las que sucede? Muchas gracias, Israel, por lo que preguntas. En particular, para este proceso de formación, no ocurrió, digamos, tal cual, pero sí ocurre generalmente en los talleres donde damos este taller de trato digno. Que las personas hacen un proceso de autorreflexión, un proceso de autoevaluación de sus propios servicios. Esto generalmente, esta parte de la autoevaluación puede ocurrir en 2 momentos. Justo al principio, donde las personas llegan y nos dicen, no, pues es que tenemos una carencia de insumos, tenemos condiciones laborales insuficientes, nuestras direcciones, nuestras áreas, la comunicación, en fin, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Ocurren 2 casos, dos situaciones, digamos. La primera es que sin duda damos espacio a que las personas puedan expresar esas emociones, sensaciones, estas ideas que tienen con respecto a lo que están viviendo. Esto por una parte. Entonces, pero no solamente es expresarlo, sino además de organizarlo, reflexionarlo de qué implica, cómo me implica a mí como persona, qué es lo que yo sí puedo hacer en este contexto, pues, de desigualdades, de carencias, es cómo me impacta a mí y de todas estas circunstancias, yo qué sí puedo hacer aún con estas carencias. Esto por una parte. Y la segunda es que durante todo este proceso hacemos una sistematización de todos los elementos, hacemos una relatoría de todo lo que ocurre en el taller con un proceso de cuidar la privacidad, digamos, de las personas, la confidencialidad de quien lo dice, pero hacemos una sistematización de todo lo que ocurre y al finalizar los procesos o en procesos intermedios, tenemos reuniones con los directivos, las áreas directivas de los hospitales y compartimos los hallazgos tanto a nivel de aprendizaje, de retos que hemos observado, pero también como de estas pues sensaciones del personal de salud con respecto a las carencias y a las cosas y a recomendaciones que da el personal de salud para mejorar sus propios servicios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sin duda lo abordamos, sin duda damos espacio para que las personas se autoevalúen, evalúen sus propios servicios en diferentes dimensiones, a nivel de estructura, a nivel personal, a nivel de relaciones, en diferentes como contextos. Y les expresamos que toda esta información sin duda la vamos a compartir con sus áreas directivas, no con la intención como queja, denuncia, sino con la intención de que los mismos hospitales tomen cartas en el asunto y puedan hacer
pues tomar las medidas necesarias para comenzar a mejorar también sus propias condiciones, sus propios mecanismos, sus propios conflictos, como que puedan abordarlos y no evadirlos. Entonces, en algunos casos damos algunas recomendaciones de cosas que creemos que a veces tienen que ver con temas de organización, ¿no? Temas de infraestructura, en fin. Entonces, de esa manera lo abordamos, Israel, y sí ocurre, es muy común que ocurra en esto, y la manera en la que lo toman las instituciones hasta el momento ha sido un proceso de mucha escucha, de mucho, sí, como una actitud también muy crítica y con apertura para recibirlo y para hacer cosas también a ese nivel. Bien, retomando la pregunta, entonces, ¿qué nos hace sentir confianza y seguridad cuando asistimos a los servicios de salud? Pues nos dice María Cristina, un trato amable, que se atienda con una sonrisa y que si es un caso de emergencia, que sea rápida la atención. Bien, me da seguridad y confianza, dice María del Pilar, cuando no hay cola, es decir, que me atienden rápido, no el tema del tiempo y cordialmente, cuando el médico me mira y me presta atención a lo que le digo. Y ella dice ver un sitio debidamente acondicionado, el espacio físico, sin duda, para recibir y tratar a los pacientes, la claridad de la información, un buen trato humano, comprensivo y profesional. Gracias a ti, Israel, ojalá que haya sido adecuada mi respuesta. Bien, pues entonces, vamos entonces a hacer una pequeña actividad que nos va a permitir conocer un poco de esta metodología, pero además identificar como lo que implica. Entonces, espero que ya todas y todos y todes tengan a la mano algo con que escribir. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir dándole una serie de instrucciones y lo que vamos a hacer es que ustedes tienen que replicar voy a dictarles una imagen. Se cruza un audio, dice. ¿Cuál será el audio que se cruza? ¿Alguien escucha un audio por ahí como adicional? No, pero siento que a veces se corta un poco, pero creo que bien. Se corta un poco. Ok, bueno, voy a detener mi cámara para ver si esto mejora un poco y también para hacer el ejercicio más ágil. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno, yo voy a ir dando instrucciones y vamos a hacer un dibujo y ustedes tienen que ir dibujando, pues esto que les voy a ir dictando en su hojita. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Ojalá que ya estén preparadas y preparados. Pues bien, entonces te voy a pedir que coloques tu hoja de forma vertical. O el material que tengas para dibujar, lo vamos a utilizar de forma vertical. Vamos a hacer un dibujo que va a abarcar toda la hoja. Y lo que vamos a dibujar es una imagen que está compuesta por una flecha y por 6 figuras geométricas enlazadas, es decir, figuras que tienen alguna conexión entre sí. Para iniciar, te voy a pedir que dibujes en la parte superior izquierda un círculo de no más de 2 centímetros de diámetro. Un círculo en la parte superior izquierda de no más de 2 centímetros de diámetro. ¿Han terminado? Bien, pues vamos a continuar. Ahora dibujarás una flecha de 2 centímetros, iniciando en la parte inferior derecha y en dirección diagonal. Muy bien. Continuamos. Te pido por favor que dibujes ahora una luna creciente de 3 centímetros. ¿No saben qué es una luna creciente? Qué mal. Continuamos. Ahora dibuja un hexágono de 3 centímetros de ancho. Uno de sus vértices debe quedar hacia arriba y otro hacia abajo. Vamos a dar unos segundos para que dibujes este hexágono de 3 centímetros de ancho. Uno de sus vértices debe quedar hacia arriba y otro hacia abajo. Perfecto. Continuemos. Ahora dibujarás un rectángulo de forma horizontal de 4 centímetros de largo y 2 de ancho. Vas a iniciar en el vértice del hexágono, en el vértice de abajo del hexágono anterior. Vas a iniciar a dibujar ese rectángulo. Y para finalizar van a dibujar 2 triángulos equiláteros invertidos de 3 centímetros por lado.
iniciando en el extremo izquierdo del rectángulo. El primer triángulo debe de ir con uno de sus vértices hacia abajo y el segundo triángulo debe de ir con uno de sus vértices hacia arriba. Pues listo, hemos terminado. Así que, bueno, pues ya tenemos nuestro dibujo. Lástima que no podemos ver sus creaciones artísticas, pero si ya hubiesen terminado, bueno, ahí Kenji nos está tratando de mostrar su creación artística. Y vamos a mirar. Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a compartir primero es cómo se sintieron en este proceso de esta interacción. ¿Cómo se sintieron? Pues mientras yo daba las instrucciones y ustedes trataban de dibujar lo que yo les decía. Dice Quetzeli que pueden publicar sus imágenes en redes sociales con el hashtag CongresoCES. Muchas gracias, Quetzeli. Entonces, si quieren comentarnos ahora para recuperar la experiencia del ejercicio es cómo se sintieron tratando de dibujar esto que les acabo de dictar. Entonces pueden poner ahí qué emociones, cómo se sintieron, si pudieron hacerlo, si no pudieron hacerlo, pero en particular ahorita vamos a identificar cómo se sintieron. Igual, Kenji, si quieres ayudarnos a escribir cómo te sentiste también, haciendo este dibujo. Adelante, pueden escribirnos sus emociones. Igual y si estás por aquí, Sergio, puedes escribirnos si pudiste hacer el dibujo, cómo te sentiste. Dice Kenji que como él ya lo ha hecho en otros momentos, se siente un poco hábil. Sergio nos dice que se sintió un poco confundido. Muy bien. ¿Quién más? Cristina dice un poco desorientada. Bien, Cristina. ¿Quién más? Y pone jajajaja, un poco desorientada. Confundido. En el caso de Kenji, que ya ha practicado este ejercicio, pues con un poco ya más de habilidad. ¿Quién más nos quiere contar? Dice, ella ya un poco desorientada y apurada por las indicaciones, con poco tiempo y poca explicación. Ernesto dice, cuando me pidieron colocar el hexágono, el rectángulo y los triángulos equiláteros en la parte inferior de la hoja, un poco confundido porque pensé que no me alcanzaría el papel. En efecto, ¿no? Porque además Iván había dando medidas. Kenji dice que un poco ignorante de no saber muy bien qué es un vértice. María del Pilar dice que se trataba de estar atenta, ¿no? Para cumplir, pero pues un poco confundida. Muy bien. Pues entonces ya hemos identificado las emociones que nos generó este ejercicio. Y ahora yo les preguntaría, cuando recién iniciamos este ejercicio, les preguntaba, ¿qué elementos les dan seguridad y confianza cuando van a los servicios de salud? Y dieron una serie de elementos, pues de lo que les da seguridad y confianza, desde el asunto de los espacios, la rapidez de la atención, el tema de la comunicación, el trato amable. Si pudiéramos vincular este ejercicio que acabamos de hacer con lo que ocurre en los servicios de salud, ¿cómo podríamos vincular esto que vivimos en este ejercicio con lo que ocurre en los servicios de salud y con la parte de la seguridad y confianza? Si quieren comentarnos igual nuevamente en el chat, ¿cómo podría vincularse este ejercicio y lo que les hizo sentir y lo que pensaron con lo que ocurre en los servicios de salud? Mientras nos comparten lo que hicieron, les voy a compartir la imagen que tenían que haber dibujado. Bien, entonces, un segundo y les voy a compartir esta imagen para que la puedan observar, el producto final de lo que tenían que haber dibujado.
este es el dibujo que tenían que haber hecho. Dice Yeya, 100% real. ¿A qué te referirías con esto de 100% real? ¿Qué será el 100% real, Aura? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Pues bueno, ahí está la imagen. Ojalá que puedan verla. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad, Kenji? ¿La imagen? ¿No? Ok. ¿Ahí? Perfecto. Ya está. Esa era la imagen que tenían que dibujar. Y bueno, nos escribe Kenji. La pregunta es, ¿en qué se parece este ejercicio a lo que se vive en los servicios de salud? Y nuestra compañera nos ha dicho ya ahora que se parece a la sensación de presión por no comprender bien la información, sin duda. Entonces, y coincide Sergio con este asunto de la presión, ¿no? El día de ayer hablábamos de que en los servicios de salud existe una relación desigual e intercultural, y justo una de esas interacciones desiguales es el acceso a la información. ¿Quién tiene la información y quién no dispone de esta información? Y cómo se construyen esos espacios de confianza. Un elemento central en los procesos de salud tiene que ver que es un proceso de diálogo, que es un proceso de comunicación. Una consulta, un procedimiento, es sin duda un proceso de comunicación. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar seguridad y confianza en las y los usuarios? Pues bueno, con un proceso de comunicación adecuado, sin duda. Bien. Muchas veces en los servicios de salud se siente uno desorientado por no tener, cuando se tiene que ir de un lugar a otro, ya sea un consultorio o un departamento, y no hay quien te oriente, además de que te dan una información poco comprensible, ¿no? Cuando te dan un lenguaje técnico, o en poblaciones indígenas, cuando el personal de salud no habla la lengua local de las y los usuarios. Bien. Liliana nos dice que un ejercicio muy interesante. Muchas gracias, Liliana. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer es una pequeña muestra, un pequeño, digamos, como ejemplo de cómo es que ocurre esta metodología que les hemos contado. ¿Y por qué? Porque partimos de lo que las personas viven, es decir, no partimos de lo que viven las usuarias, de lo que les implica, partimos primero de una propia... Liliana dice, deberías de ver mi dibujo. Sí, yo sé, cuando yo mismo hice este ejercicio, cuando yo lo aprendí a hacer este ejercicio, ya no, mi dibujo no tenía ni pies ni cabezas, por ningún lado, no se parecía en absoluto a nada de lo que estaba como expectativa. Y en efecto, justo esto, como partimos de la experiencia, de poner el cuerpo, la experiencia para estar más sensibles, y poco a poco vamos con las preguntas, como decía Kenji, preguntas detonadoras, preguntas generadoras. Con este proceso vamos empezando a problematizar y a experimentar pues lo que implica este proceso de interacción. Entonces, bueno, queremos compartirles este pequeño ejercicio, pues justo para que pudiéramos explicar de mejor forma, digamos, de qué va esta metodología vivencial, participativa, y donde las personas realmente pues pongan el cuerpo, su experiencia. Seguramente si este ejercicio lo pudiéramos hacer en directo, la riqueza que podríamos obtener sería incluso más grande. Ya ahorita hubo una riqueza muy importante en la reflexión y fue cosa de 10 minutos, 20 minutos. Y bueno, en presencial pues esto se hace más amplio. Y justo para hacer la transición, digamos, entre este momento de este curso de formación de formadores a una de los procesos que resultó de esta experiencia fue que pudimos hacer una caja de herramientas. Es decir, de estos 5 años de trabajo tratamos de vincular, de construir un documento que pudiera sistematizar, sintetizar, pues estos procesos de la experiencia que vivimos en estos 5 años, y además que sirviera para que los formadores, para estos formadores o replicadores o replicadoras,
pudieran pues dar este taller con mayores insumos, con mayores elementos. Y en esta, bueno, van a mirar ahorita que les compartamos que pues teníamos que el plan A, que el plan B, que el plan C. Si no tienes materiales, ¿qué puedes hacer? Si tienes un espacio muy pequeño, si es un grupo muy grande, en fin, como que lo que les compartimos básicamente fue toda nuestra experiencia sintetizada en un documento. Y a este documento le llamamos la caja de herramientas. Entonces, pues para arrancar con la caja de herramientas, me gustaría darle la palabra a mi compañero Kenji para que nos pueda compartir pues este contenido. Así que voy a compartir pantalla con la presentación. Muy bien. Bueno, entonces, digamos que lo que acabamos de experimentar, entonces, es una de las herramientas que utilizamos, que puede ser un ejercicio de dictado de un dibujo y con un saber previo, y después hicimos algunas preguntas de decir en qué se parece lo que vivimos a lo que viven los usuarios y los servicios de salud. Y esa, digamos que en un ejercicio tan pequeñito podemos resumir un poco la metodología. Entonces, en esta caja de herramientas vamos a encontrar múltiples actividades que nos van a ir permitiendo trabajar qué onda con las estructuras productoras de desigualdad, qué son, a qué saben, en qué se parecen, dónde las vemos, cómo las replicamos, y también vamos a poder ver cómo trabajar temas de discriminación. Bueno, ahorita se los voy a presentar. Nada más que no se ve todavía la presentación, Oscar. Ok, dame un segundo. Va. Entonces, bueno. Bueno, esta caja de herramientas tenemos que decirles que ya está en una primera versión y que muy pronto van a poder descargarla con todos los materiales en nuestras redes sociales, porque pues ahí va a estar lista para que se pueda descargar. Entonces ahorita ustedes son como la premisa de esta caja de herramientas que incluye, para que estén pendientes de del contenido y las herramientas que van a tener. Y si tienen alguna duda, pregunta o quisieran algo en particular de esta caja de herramientas, me lo pueden poner ahí en el chat para que podamos compartírselos en corto. ¿Ya se puede ver? No. Todavía no. Ah, qué raro. Lo voy a compartir. Espérame. Ok, va, está bien. Se supone que ya aquí me dice que estamos compartiendo, pero bueno. Quizás no. Bueno, ahí ven mi pantalla. Aún no. Ahí. Todavía no. ¿Ven mi pantalla? No, todavía no. Yetzeli, ¿nos ayudas con la pantalla? Como que se está cargando. Ya, ahí se está cargando, Kenji. Perfecto. Muy bien. Listo, ya se ve. Muy bien, entonces, esta caja de herramientas educativas sobre el trato digno en los servicios de salud desde un enfoque de la pedagogía popular y crítica. Entonces, esta caja de herramientas tiene varios objetivos. Como nos decía Oscar, su primer objetivo fue poder sistematizar y organizar las actividades y las herramientas que nos han sido útiles para la formación del personal de los servicios de salud en temas del trato digno. Y bueno, estas herramientas pueden ser utilizadas para muchas otras temáticas, pero en particular lo que plasmamos aquí es, digamos que, la serie de ingredientes que nos han permitido darle sabor y contenido y carnita a esto que es el trato digno. Y describimos también el sustento del enfoque pedagógico desde la educación popular y crítica como base para estos procesos educativos vinculados al trato digno. Para quienes se acaban de sumar solo a esta parte de la sesión, hace un momento, Oscar nos compartía qué onda con este enfoque de la pedagogía popular y qué implica. Entonces, en este material van a poder encontrar descrito más ampliamente de qué va la educación popular. Y describimos las secuencias didácticas de los contenidos abordados en el proceso de formación sobre trato digno
Y esto de las secuencias didácticas para nosotros es muy importante, que es como una secuencia de actividades con inicio y cierre, con contenidos que digamos que van amalgamándose de tal forma de que ayudan a que las personas, por un lado, primero se sensibilicen, generen conocimientos, reflexionen y además generen opciones de transformación para ellos mismos, para ellas mismas y para su espacio de trabajo. Y también este caja de herramientas busca compartir todo el material didáctico necesario para facilitar actividades vinculadas al tema del trato digno y desde este enfoque de las estructuras productoras de desigualdad y con una mirada de la educación popular y crítica. Bueno, esta caja de herramientas tiene 4 capítulos. El primer capítulo está dedicado al enfoque pedagógico, es decir, todo esto de la pedagogía popular y crítica constructivista. El capítulo 2 tienen ya las herramientas pedagógicas, es decir, se describe cada una de las herramientas, cómo va, cómo iniciamos, qué actividad, con qué pregunta. Viene ahí muy descrito. El capítulo 3 tiene recomendaciones, operaciones y logísticas. ¿Y a qué nos referimos con operaciones y logísticas? Un poco lo que nos preguntaban hace rato de cuántas personas, qué hacemos, qué características tiene que tener el espacio, si vamos a dar coffee break, si no vamos a dar coffee break, qué materiales son los más óptimos para el desempeño, ¿no? Digamos esto. Y en el capítulo 4, cómo hacemos esta evaluación y sistematización de los saberes. Y bueno, en el capítulo 1, entonces, como les decía, describimos este enfoque pedagógico de la educación popular y crítica, y algo muy importante también es que además de identificar estos elementos de la educación de popular y crítica, también vemos cuáles serían las características de quien acompaña estos procesos de formación y además cuáles serían las habilidades socioemocionales que la persona tendría que estar trabajando constantemente, revisando y construyendo para poder acompañar de mejor forma a los grupos. Entonces, bueno, desde la educación popular vemos su posición ética, su marco epistemológico, cuáles son la propuesta metodológica y también su propuesta pedagógica y su postura política. Como lo que les decíamos, digamos que este proceso tiene un fuerte contenido político, sí, de transformar la realidad social y de estas desigualdades que vivimos constantemente en nuestra sociedad. Y también compartimos esta perspectiva de derechos humanos, que es como un piso mínimo desde el cual partimos. Es como esta mirada que nos permite ser el punto medio, ¿no? Entre las necesidades que van teniendo, las diferentes luchas de las personas que llegan, el punto que hemos encontrado de encuentro y punto medio es el enfoque de derechos. En las características que buscamos trabajar y que las personas que facilitan tengan muy presentes tiene que ver con la aceptación y trato respetuoso, es decir, que podamos entender, vivenciar, sentir. ¿A qué nos referimos con aceptar al otro como legítimo otro? De cómo es estar presente para la otra persona y cómo es tratarla respetuosamente, sin juicio, sin lastimarla, sin hacerle sentir que su saber no es válido. Y esto implica también un trabajo de escucha activa y de esta escucha con deseo de escuchar, deseo de saber lo que la otra persona sabe y no solo deseo de que me escuchen, sino que buscamos realmente conocer la palabra de la otra persona y también expresar de manera auténtica y clara quiénes somos como facilitadores para que entonces también nuestro proceso de formación pueda ser de manera, digamos, indirecta, inspiradora para quienes forman parte del proceso de formación. Y bueno, las habilidades socioemocionales, pues la escucha, la comunicación asertiva, el tema de la negociación y el tema del autocontrol o el tema de, bueno, aquí pusimos algunas, pero vienen más habilidades socioemocionales que creemos son necesarias para quienes facilitan estas actividades. Y por supuesto, al final ponemos un tema de
recomendaciones generales, por ejemplo. ¿Qué pasa si llega al taller alguien que nos está confrontando? Como ya nos preguntaba uno de los compañeros ahorita en el chat. ¿Qué pasa si alguien nos llega y nos confronta y nos dice, no, sí está muy bonito el trato digno, pero a nosotros no nos han pagado? ¿Qué hacemos ante una situación así? O, sí está muy bonito, pero luego la gente viene y te grita. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿No? Como hacemos una serie de recomendaciones. Y bueno, en el capítulo 2 de las herramientas pedagógicas, bueno, lo que tenemos que describir en esta caja, o que se describe, tiene que ver con cómo generar estos ambientes de aprendizaje óptimos y cómo se hace también una planeación desde la estructura de la carta descriptiva y cómo son tan importantes algunos momentos básicos de la educación popular, que tiene que ver con hacer un encuadre y cómo se integra una secuencia didáctica y además cómo le podemos hacer para que esta secuencia didáctica nos ayude a que vayamos entendiendo qué es el trato digno, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de ambientes de aprendizaje, lo que buscamos es que las personas, de entrada sepan muy bien generar una carta descriptiva con secuencias didácticas lógicas y que vayan engarzadas y que sean como súper equilibradas y además que generen un encuadre. Y en el encuadre buscamos que las personas siempre que desarrollen un taller o una facilitación busquen identificar primero cuáles son las expectativas de las personas que llegan a su taller y además cuáles serían los acuerdos de convivencia que ayudarían a facilitar el cumplimiento de estas expectativas, ya sea que queramos aprender, que queramos reflexionar, que busquemos conocernos, lo que sea que queremos como grupo o los objetivos que ya tiene quien facilita, ¿cómo hacemos entre todas y todos para que se genere un espacio de aprendizaje que sea seguro, con pocas distracciones y que sea amigable para todas y todos? Y dentro de las secuencias didácticas, buscamos que las personas puedan integrar actividades de rompehielos, de sintonización, de distensión y, bueno, otras. Pero bueno, creo que yo ya hablé muchísimo y me gustaría que Oscar nos ayudara también, ¿no? Para que nos pueda seguir compartiendo qué onda con esta secuencia didáctica y los contenidos. Bien, muchas gracias, Kenji. Pues este capítulo 2, como bien menciona Kenji, primero habla pues de este asunto de la carta descriptiva, pero además de estas herramientas pedagógicas, lo que hacemos es que en cada uno de los temas que se abordan en ese taller, ¿cuál es la lógica del taller? En el taller iniciamos pues con un primer momento pues para conocernos, para generar un ambiente donde todas y todos nos sintamos seguros. ¿Qué implica? Pues un proceso de presentación, un proceso de rompehielos, una identificación de expectativas, un proceso para establecer los acuerdos de convivencia. Entonces tenemos este primer momento. Creo que se está colando nuevamente un audio, igual y si pueden checar sus micrófonos, pero bueno, entonces tenemos este primer momento de generar este ambiente de aprendizaje seguro. Posteriormente, como vienen en estos siguientes elementos, se abordan los talleres generalmente se desarrollan, o este taller de trato digno se desarrolla en 2 días, en un tiempo de entre 12 a 16 horas. Entonces, cada sesión puede durar en un día, pueden ser 6 horas o a 8 horas, dependiendo de las condiciones que se tengan, pues para el tema de los alimentos, los espacios, en fin. Entonces, generalmente son de 6 a 8 horas. Y una vez que tenemos ya primero este marco de que nos conocemos sus expectativas, tenemos acuerdos de convivencia, entonces los siguientes procesos es, el primer bloque de contenidos que se revisa es el de estructuras sociales productoras de desigualdad. Identificamos cómo estas estructuras condicionan las maneras en las que nos tratamos y se hacen 2 ejercicios en particular. Se hace un ejercicio de identificar cómo es que se construyen brechas de desigualdad a partir de estas estructuras de racismo, clasismo y sexismo, cómo impactan en la manera en la que interactuamos en la vida cotidiana, pero de manera específica en los servicios de salud, y cerramos con una lectura que va dando como mayor contenido y consistencia a este primer proceso. Entonces, esta carga de herramientas va a describir de qué va la actividad, cómo se hace, cómo se monta el espacio, qué tiene que tener quien facilita como materiales, cómo se debe de disponer las sillas, cómo debe dar las instrucciones, qué instrucción va primero, qué instrucción va después.
y después, posteriormente, se hace esta lectura. Entonces, bueno, se describe ahí en esta caja de herramientas qué dice la lectura, viene un anexo de la lectura y cómo hay que irla leyendo de manera conjunta, colectiva, para no hacer un proceso tedioso, y cómo se van a ir retomando algunos ejemplos, en qué momentos hay que hacer pausas, en fin. Entonces viene muy descrito, momento a momento, paso a paso, de cómo se aborda este primer contenido. Posteriormente, una vez que trabajamos esto de las estructuras sociales que producen desigualdades, nos vamos directamente al tema de la discriminación, es decir, estas estructuras condicionan maneras de trato, y estas formas de trato, cuando estamos en los servicios de salud, generalmente son formas de discriminación. Y para poder entrarle a ese tema, pues hacemos algunos ejercicios. Un primer ejercicio que hacemos con su propia experiencia de vida es el pienso, siento y actúo, que es el mecanismo que veíamos el día de ayer. Quienes estuvieron el día de ayer, hablábamos de este proceso de pensar, pienso, siento y actúo como una forma de poder identificar, pues, cómo se construye, ¿no? ¿Qué me ha dicho la sociedad de cómo es, por ejemplo, un adolescente primigesta? Y cuando, por ejemplo, si me han dicho que es una, no sé, son unas descuidadas, son unas, loquitas, como se dicen, pues como en la sociedad, por lo menos en la que yo crecí, pues se decía, no, ay, mira, ya salió con su domingo 7, es una facilota, seguramente no sé qué, hay toda una serie de circunstancias. Entonces nos construyen un pienso, y con ese pienso hay una sensación que me construye. Si me han dicho que son unas loquitas, unas facilotas, una no sé qué tanto, entonces quizás seguramente mi sensación va a ser de desprecio, de molestia, de incomodidad. Y entonces, ¿cómo actúo con este pienso y este siento? Entonces, pues actúo quizás con maneras despectivas, con regaños, en fin. Entonces hacemos, para abordar el tema de la discriminación, identificamos cómo se construye este proceso y después lo vivencian. Entonces, en esta caja de herramientas se describe tanto este proceso como a nivel de contenido, como la actividad paso a paso, cómo es que hay que dar la instrucción para que las personas vayan haciendo este proceso del pienso, siento y actúo. Y además tenemos una opción adicional. Si de pronto este ejercicio de discriminación sobre pienso, siento, actúo no funciona, es muy complicado, no hay condiciones, ponemos un plan B, digamos, que es un ejercicio que se llama las etiquetas y que tiene que ver con vivir en el cuerpo propio, en nuestra propia experiencia. ¿Qué implicaría si a mí me discriminaran? ¿Cómo se sentiría que a mí me discriminaran? Entonces es un ejercicio colectivo donde las personas viven frases, actitudes y formas de discriminación a partir de alguna característica personal. Entonces, este es un ejercicio muy confrontante, muy fuerte. Bueno, en esta caja de herramientas viene la descripción, las preguntas generadoras, los pasos que hay que dar, los materiales que hay que tener listos, los tiempos. Posteriormente, una vez que ya vimos estas estructuras y después cómo estas estructuras se manifiestan en formas de discriminación en los servicios de salud, entonces nos vamos con el tema del trato digno, el abordaje del trato digno. Entonces, ¿cómo le hacemos para brindar un trato digno en este contexto de desigualdades y en este contexto en el que hemos aprendido básicamente a discriminar? Entonces, si tenemos este contexto, ¿cómo le hacemos? Bueno, el trato digno es este marco de acción, este marco para asegurar las expectativas no médicas de las y los usuarios, para generar seguridad y confianza, justo como este ejercicio que les hemos hecho en este momento. Entonces, para este ejercicio hay varios procesos. Un primer momento es, primero, identificar qué genera seguridad y confianza. La misma pregunta que les hicimos a ustedes es, ¿cuáles son las cosas que generan seguridad y confianza? Y este es el primer marco de conocimientos previos. Y no solamente les pedimos que escriban 3, les pedimos que escriban 6, 10, 12, que los socialicen en grupo, y entonces vamos organizándolos. Bueno, esto pertenece a la área de comunicación, esto pertenece al área de confidencialidad y privacidad, esto está vinculado con autonomía. Entonces vamos vinculando todos estos elementos que nos dan seguridad y confianza a las diferentes dimensiones del trato digno. Entonces vemos organizado esto que en mi experiencia personal me genera seguridad y confianza, y después lo veo, además, como decía Kenji, conceptualizado. Dice, mira, esto que yo veo como empatía, pues se vincula con un trato respetuoso. Esto que me den indicaciones claras tiene que ver con la dimensión de comunicación. Y posteriormente se hacen algunos ejercicios vivenciales, hay 2 en particular, que son ejercicios
para sentir qué implica la seguridad y la confianza. Son ejercicios que se hacen generalmente estos 2 ejercicios con los ojos cerrados, y entonces estos ejercicios pues nos permiten colocar el cuerpo, saber pues qué implica llegar a un espacio desconocido con una vulneración, en este caso de un sentido, y pues movernos por el espacio pues con los ojos cerrados y dependiendo de alguien que te da instrucciones, que te va cuidando, que te debe de generar seguridad y confianza. Y al final, para poder después traducir todo esto que se ha revisado, se hace una evaluación, un caso concreto, se hacen 2 niveles, una evaluación de sus propios servicios o una evaluación de un caso en concreto, a través de un video, a través de un caso específico. Entonces, a partir ya vimos estructuras, discriminación y cómo lo podemos romper a partir del trato digno. Y finalmente, este proceso, nos hemos dado cuenta, como les explicaba hace un momento a quienes estuvieron en la sesión anterior, que el proceso de consulta, el proceso de atención de la salud es en todos los niveles un proceso de comunicación. Entonces, como sabemos que las dimensiones del trato digno, la comunicación está presente a lo largo de todo el proceso de atención para asegurar la autonomía de las personas, para asegurar un trato respetuoso, vincular el tema de la calidad, vincular el tema de la atención pronta, todo es un proceso de comunicación. Entonces, hacemos algunos ejercicios para que nuevamente puedan, en su propia experiencia, vivenciar qué implica la comunicación. Hay este ejercicio que se llama Tangram, pero cuando a veces Tangram es un ejercicio que tiene algunos materiales físicos, y que implican, pues, poner nuevamente la experiencia. Pero si de pronto no hay materiales, como que no tenemos elementos para hacer este ejercicio, podemos hacer como el plan B, un poco este ejercicio que hicimos hace un momento del dibujo dictado, que tiene que ver justo con un tema de comunicación. Adelante, Kenji. El capítulo 3 de este documento que hemos llamado Caja de Herramientas, como ya mencionaba Kenji, da algunas recomendaciones operativas y logísticas para implementar este proceso formativo, que incluye desde las características del espacio, cuáles son las condiciones mínimas físicas, qué necesitamos del espacio, las sillas, si hay mesas, cómo se acomodan, si va a haber un proyector donde debe estar ubicado, los materiales, cada elemento que hemos aprendido para generar un espacio donde las personas lleguen y se sientan que están siendo recibidas, que esté en un espacio seguro, todo a nivel físico se describe de manera específica. Describimos cuáles son los materiales mínimos esenciales que se requieren. No se requiere una gran cantidad de materiales, pero bueno, los mínimos que se requieren los describimos. En caso de que haya espacio y recursos para alimentos, bueno, cuáles son los alimentos que son más adecuados, cuáles son los que se sugieren en general. También hacemos una recomendación de los tiempos. ¿Cuánto tiempo? Podemos hacer más de 8 horas, es recomendable. Generalmente el tema de los tiempos en este asunto de tener presencia, no recomendamos tener actividades que duren más de 2 horas por el tema de la concentración, que en esos tiempos haya toda una secuencia de también que las personas se puedan activar, moverse, estirarse, que las actividades crucen el cuerpo. Entonces hay toda una serie de tiempos, de temporalidades, tanto de una secuencia didáctica como de todo el curso taller. También hemos aprendido que normalmente en estos cursos no siempre asisten las personas, entonces dejamos algunas recomendaciones que han servido para que tengamos una buena convocatoria. También, como si eres un agente externo a los servicios de salud, cómo puedes hacer la gestión para estar en esos espacios de salud, para que te abran las puertas. También hemos dado algunas recomendaciones o describimos algunas recomendaciones vinculadas con la seguridad de los espacios, la seguridad física, la seguridad de las personas. Y finalmente, pues un proceso pues para hacer que este proceso de formación sea un curso taller que les permita a las personas que asisten, pues recibir algún tema de reconocimiento, retroalimentación, generalmente en el caso de donde estamos, pues bueno, que tengan créditos, digamos, que tengan un valor curricular, que también esa es una manera de que ayuda a que las personas inicien y concluyan el proceso. Y finalmente, el capítulo 4, para no extenderme demasiado, sé que ya hemos estado hablando mucho, pero bueno, en este capítulo 4 compartimos cómo hemos hecho para evaluar y sistematizar ese proceso de formación. Y en ese capítulo 4, cuando ya esté el documento, como ya les comentaba Kenji, la versión final,
Ahorita tenemos un borrador y tenemos toda esta experiencia ya sistematizada, pero bueno, saben que hay que ponerlo chulo y todo. Entonces, en cuanto ya esté, lo van a encontrar en nuestras redes sociales o pueden escribirnos al correo. Ahorita vamos a poner nuestras redes sociales y nuestro correo para que puedan escribirnos. Pero bueno, este último, el cuarto capítulo, viene la descripción de tanto de la evaluación del proceso formativo, desde la lista de asistencia, esas pre y post evaluaciones, cómo hacemos la relatoría, lo que les contaba hace un momento, la relatoría de todo el taller, cómo hacemos los testimonios, cómo hacemos esta sistematización de las sugerencias que dan las personas. Entonces, del proceso formativo tenemos esa serie de pasos para poder ir documentando y evaluando el proceso. Pero además, también les compartimos cómo hacemos el monitoreo de los indicadores del trato digno en los servicios de salud, es decir, en los hospitales en donde entramos, cómo hacemos esta primera línea de base para identificar, pues, cuáles son las dimensiones del trato digno que se están cumpliendo, cuáles no, en qué áreas, si en urgencias, si en hospitalización, si en consulta. Entonces hacemos una serie de herramientas y van a encontrar en este proceso que viene la encuesta. Por ejemplo, hacemos encuestas de salida a las usuarias, les entrevistamos a las usuarias y les ponemos ahí, pues, las preguntas que nos permitan medir esta dimensión del trato digno. Entrevistamos a usuarios y usuarias en la parte de hospitalización y además hacemos observaciones en los consultorios para observar, pues, cómo es que se dan una consulta, si se cumplen las dimensiones de trato respetuoso, de confidencialidad, de trato digno, de autonomía, en fin, cada uno de estos dimensiones de trato digno. Entonces se hace una línea de base antes, previo a cualquier proceso de formación en un hospital o en un espacio de salud, y posteriormente a la implementación, pues se hace una línea de cierre haciendo este mismo proceso para hacer una comparativa e identificar si hubo, después de este proceso de formación, un cambio. Entonces, la evaluación y la sistematización va tanto de quienes participan como del proceso de qué impacto, qué resultados tuvo este proceso de formación. Y esto lo van a encontrar o se puede ver en el capítulo 4 de esta caja de herramientas. Y pues, para no seguir abarcando tanto y poder escuchar sus preguntas, sus comentarios de esta caja de herramientas, pues nos gustaría poder escuchar sus preguntas, sus comentarios, si tienen alguna duda. Entonces, pues adelante. Bueno, hay compañeras que nos dicen que se tienen que retirar. Pues muchas gracias por su presencia. Ya nos han escrito aquí su contacto. También Marisol nos ha ayudado a compartir nuestras redes sociales. Aquí están nuestras redes sociales. Y si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre este proceso de la caja de herramientas que les hemos compartido, pues es momento de hacer sus preguntas, comentarios. Nos decía Tula Margarita que eso es acción reactiva y que le parece como interesantes para la investigación cualitativa, y que pues una visión holística, que lo ve muy bien. Eso tenemos ahí de los comentarios en el chat. Si alguien tuviera alguna duda, pregunta, comentario, queja, ¿no?, lo que sea, pues es momento de que nos lo haga ahí en el chat. ¿Qué les gustaría saber? También nos gustaría saber si ustedes hacen estos procesos de formación. Dice Brenda: hola, una disculpa, ingresé cuando ya estaba avanzada la ponencia. Quisiera saber cómo o dónde se puede acceder a la caja de herramientas para conocer a detalle. Muy bien, en el chat Marisol acaba de poner el Facebook y el Twitter, y muy pronto lo vamos a tener ya en versión para que lo puedan descargar, ¿no? Va a estar ahí. Entonces síganos en esas cuentas y van a inmediatamente cuando salga les va a llegar la notificación. Y además pueden, esta ponencia, charla que tuvimos el día de hoy, la van a poder ver en esta misma plataforma del Congreso. Queda grabada y entonces pueden volver a mirarla en algún momento cuando ya esté el material, el video. Así que
Y también, como comenta Marisol, que forma parte de nuestro equipo, pueden escribirnos al correo, ¿no? Y ahí el correo de Trato Digno, pueden escribirnos. También María del Pilar ya nos dejó su correo. Sin duda, María del Pilar, te podemos ahí contactar. Pues si alguien tiene alguna duda, comentario, nos quedan 10 minutitos para poder cerrar, así que estamos abiertos a sus comentarios. Dice Alma Lucero Rodríguez, dice, me parece importante aplicarlo incluso para los propios trabajadores y estudiantes. Y sí, este proceso que está sistematizado incluye también actividades que se han realizado como parte del proyecto formando a personal o a estudiantes de medicina o de áreas de la salud, ¿no? Porque justo nos hemos dado cuenta que la formación de los prestadores de servicios de salud cojea mucho de esta línea sobre temas del trato digno, la dignidad y el cuidado de esta calidad interpersonal en la atención. Entonces sí funciona no solo para los trabajadores, sino también para formar a quienes estarán futuramente en los servicios de salud. Dice Alma Lucero, a veces el trato entre nosotros mismas, tiene muchos prejuicios o juicios discriminatorios. Sí. Y que eso es algo muy importante que sucede en el proceso de formación, porque cuando hablamos de trato digno, la gente piensa cuando va a un taller que les vamos también a enjuiciar o les vamos a decir que su trabajo está malo, ¿no? Usted es un mal doctor, usted es una mala ginecóloga porque no saluda, porque no dice, Entonces, si no partimos desde ese enfoque, sino partimos más bien desde identificar qué estructura o cómo está construida nuestra sociedad y cómo esa formación cultural que hemos tenido tiene un impacto en nuestra forma de relacionarnos. Y al final reconocemos que todos tenemos estos prejuicios y juicios que pueden generar prácticas de discriminación. Y entonces, de esta manera, también facilita la formación porque no señalamos a quienes están así como, usted está malo, sino vemos qué hace que tengamos este tipo de comportamientos y todos podamos haber vivido discriminación o estar generando prácticas de discriminación. Dice Liliana, una herramienta muy sistemática y sensible. Dice Tula, si el trato tiene que ver mucho con el estigma que persiste en nuestras culturas, claro, sí, por eso es uno de los temas con los que iniciamos, identificar cómo se construye estas estructuras productoras de desigualdad, clasismo, sexismo y racismo y cómo las interiorizamos. Dice Tula, también la resiliencia es un aspecto que está inmerso en el tema. Claro, finalmente todos hemos generado ciertos mecanismos que nos han permitido salir avante, aún en un estado, en una cultura, en una sociedad que tiene elementos de adversidad para todos, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, vamos a ver si alguien tuviera alguna otra pregunta y si no, vamos a hacer nuestro ejercicio de cierre, ¿no? Oscar, ¿cómo ves? Me parece muy bien. Pues sí, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a ir cerrando entonces nuestra sesión y vamos a hacer este ejercicio de cierre. Así que bueno, pues para cerrar y despedirnos, ¿nos quieres ayudar, Kenji, con la facilitación de este momento? Claro. Bueno, entonces ya estuvimos aquí sentados horas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un ejercicio para soltar un poco nuestros músculos de nuestros hombros. Y entonces nos vamos a poner de pie, si nos ayudan ahí. Muy bien, Sergio, bienvenido a este ejercicio. Sabemos que te encantan los ejercicios. Bueno, entonces, como hemos estado mucho tiempo frente al monitor, entonces vamos a aflojar por lo menos nuestra parte de arriba, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero nos vamos a estirar como si acabáramos de despertar. Así, Muy bien, bueno. Y vamos a
poner nuestras manos sobre nuestros hombros y vamos a hacer, espérenme, si me ven ahí, y bueno, vamos a hacer 10 veces este movimiento. Primero, véanlo, pero lo vamos a hacer con ganas de hacerlo, como si nos estuviéramos dando un masaje en ese espacio. Entonces, primero va a ser hacia adelante, pero vean, hago conchita y abro. Y así. Entonces lo vamos a hacer en conjunto y lo vamos a hacer despacio, como que podamos sentir cómo se estiran y contraen los músculos. Y lo vamos a hacer 10 veces, ¿vale? Entonces empezamos aquí y vamos hacia adelante 10 veces y hacemos 1, 2, despacito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Aflojamos un poquito. Eso, y ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Entonces va a ser tratando ahora de que el pecho se estire hacia adelante y que se haga una curva hacia atrás. Y lo vamos a hacer 10 veces. Después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Sacudimos. Muy bien. Ahora vamos a poner nuestra mano sobre un costado de nuestra cabeza y vamos a dejar que el peso de nuestra mano quede ahí 10 segundos, sin jalar, solo dejando el peso así, hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quitamos la mano despacito y ahora hacia el otro lado. Dejamos el peso de nuestra mano ahí, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y soltamos. Ahora, con nuestras dos manos, vamos a poner hacia arriba y vamos a empujar nuestra cabeza hacia abajo. También solo con el peso, no tiramos el peso así. Y dejamos 10 segundos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacia arriba. Muy bien. Y ahora, con nuestras dos manos, vamos a empujar nuestra barbilla hacia atrás. Igual, sin lastimarnos. Y vamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y bajamos. Eso es. Bueno, vamos a sacudir todo nuestro cuerpo, empezando con nuestros pies. Sacudimos un pie, el otro pie. Sacudimos cadera con barriga, hombros con brazos, la cara, cara con cachete. Muy bien, y una sacudida completa de todo el cuerpo así. Muy bien, volvemos a nuestro lugar. Muy bien. Y pues le doy la palabra a Sergio para que pueda cerrar esta sesión y también a todos pueden poner en el chat cómo se van de esta sesión, en lo que Sergio nos comparte. Gracias, Kenji, gracias, Oscar. Pues siempre es un placer en realidad escucharlos y participar en sus talleres que pues siempre son tan amenos y tan activos e interesantes. Muchas gracias. Pues como decía Kenji, compañeros de la audiencia, si tienen alguna palabra para compartir, en realidad ya tenemos que irnos porque esta sala va a ser ocupada por otros compañeros. Ahí Marisol está poniendo información en el chat y esperamos verlos más al ratito en la presentación de un libro a las 2. Muchas gracias y buenas tardes.